Bienvenidos de nuevo a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy nos acompaña Ariel Robles, diputado del Frente Amplio por la provincia de San José, pero específicamente en Pérez Celedón, que está Ariel. ¿Cómo estás, Ariel? Pura vida, Esteban. Más bien, muchísimas gracias por el espacio. Desde que surgió la iniciativa de Praxis TV, pues le hemos dado seguimiento, ¿verdad? A nivel de la universidad, como un espacio, creo que alternativo de pensamiento. Y eso, pues uno siempre lo reconoce y lo aprecia, porque creo que son espacios que se deben ir abriendo aquí en la universidad y en la sociedad costarricense como necesarios, ¿verdad? Entonces, contentísimo de estar por acá y ciertamente desde Pérez Celedón, pues para el mundo, ¿verdad? Muy bien, gracias, Ariel. Y bueno, qué bueno saber que siguen el programa también. Y también nos acompaña Ana Piedra, asesora del despacho, ¿verdad? Trabaja tú a tú junto con Ariel y con Diego, ¿verdad? Otro gran amigo que ya ha participado en el programa. ¿Cómo estás, Ana? Pura vida, muchas gracias por el espacio y pues aquí aportando lo que sea posible. Igual que Ariel, de Pérez para el mundo. Sí. Muy bien, sí. A ver, uno de los primeros temas, ¿verdad? De los que queríamos tratar hoy, porque la idea es poder hablar sobre educación y medio ambiente en el programa de hoy. Queremos hablar sobre cómo visibilizan la situación de la educación pública en Costa Rica. También hablar un poco sobre la coyuntura que viven las universidades públicas y hablar un poco sobre el trabajo que se efectúa desde la Comisión de Ambiente. Para empezar por la educación pública, primaria y secundaria, Ariel, ¿cuáles son esas preocupaciones que se plantean a lo interno del Frente Amplio y del trabajo tuyo dentro del despacho que haces respecto a una situación que preocupa mucho a la población mediáticamente? Fue uno de los grandes temas en campaña electoral. Se hablaba del pagón educativo, alguna gente decía que no se podía hablar de apagón, que no era lo correcto, ¿verdad? Y el rezago, etcétera. Bueno, pues sí hemos coincidido muchas personas que hay que ponerle atención al tema de la educación, que además se ha dejado de invertir lo suficiente en ella en los últimos años también. Entonces, Ariel, tal vez si empezamos por ahí. Bueno, sí, yo creo que independientemente de la tendencia, de la posición ideológica que las personas puedan tener, la preocupación real sobre el estado de la educación en Costa Rica, pues debería ser competencia de todo el mundo, ¿verdad? Y eso nos lleva como a un primer acercamiento en el que se vuelve fundamental pues el discutir con seriedad, digamos, la realidad de la educación costarricense. Eh, en mi caso, tal vez por un tema de vicio de formación, porque fui formado en el área de la docencia y demás, y ahí es mi formación académica. Uno viene con críticas del modelo educativo viejas, ¿verdad? Ajenas, que es un modelo educativo eh, que no ha entendido que la educación tiene que ser también para la vida, que educación para toditicos y toditicas no necesariamente quiere decir que hay equidad, que existe la misma realidad en la que se enfrentan las personas a los procesos educativos, que sí existen grandes desigualdades en nuestro país y que esas desigualdades llegan al modelo educativo costarricense, pero que el modelo educativo costarricense a veces las ignora, ¿verdad? Yo creo que eso son críticas que son bastante añejas, ¿verdad? No son de hoy, son críticas viejísimas de quienes hemos criticado. Digo que uno, al menos desde mi posición pedagógica, uno define como ese modelo bancario de la educación en el que el estudiante poco se ve y poco aporta, ¿verdad? Entonces, esas preocupaciones existían desde siempre. Yo creo que de alguna forma el tema de la virtualidad
el tema de la pandemia nos enfatizó sobre las desigualdades con las que la gente enfrenta, digamos, los procesos educativos. Y digo enfrenta porque a veces es un enfrentamiento, a veces es una guerra, ¿verdad? Entonces, aquí están ladrando unos perros porque estamos cerca de muchísimos perros, no sé si se escuchan, pero bueno, ese modelo educativo, ¿verdad? Y esa población que enfrentaba el sistema educativo, quedó en evidencia, ¿verdad? Esas grandes desigualdades en la pandemia, la virtualidad, por ejemplo, mientras que habían estudiantes que con costos se conectaba toda la familia con un celular a ver cómo recibían información para continuar con sus clases, tal vez en otra Costa Rica, ¿verdad? Con más privilegios, estaban con una casa acondicionada, con la mejor computadora y con todas las componentes y requerimientos para recibir una educación, digamos, virtual de alguna manera. Y la gente como que se sorprendía, ¿verdad? Y decía, uy, sí, es que como, ve aquí imagen de un muchacho subido a un árbol recibiendo clases. Sí, esas desigualdades que quedaron evidentes con la virtualidad han existido siempre, ¿verdad? Los estudiantes que llegaban a una clase y usted no sabe si un estudiante desayunó o no, ¿verdad? Y ahí está. Pero nos han importado poco, ¿verdad? Y esas grandes desigualdades que pasaron y que existen, yo creo que se acrecentaron, se evidenciaron y que nos dejan a nosotros y nosotras en la mano sí, con una problemática al que hay que encontrarle solución y al que hay gente que apuesta y dice, no, aquí lo que hay que hacer es empezar a enseñarles inglés, enseñarles computación y ver esas no son, me parece a mí, las únicas alternativas o soluciones. No es un tema de vacíos técnicos, sino que es un tema más profundo, me parece, de una reforma más profunda lo que debería llevar. Pero bueno, no sé si Ana quiere agregar algo por ahí. Y además, Ariel, con esto, y tal vez Ayana también podría incorporarse acá, es que hay una romantización, ¿verdad? De ese estudiante subido en el árbol, ¿verdad? O sea, es que vean que a pesar de todas las dificultades, cómo se esfuerzan estos muchachos caminando kilómetros para ir a una escuela o subidos en un árbol para tener señal, pero esa romantización invisibiliza una estructura social desigual, ¿no? Una pésima distribución de recursos. Entonces, importante esto, ¿no? Sí. Una concentración también de la riqueza que poco se ha escrito y yo creo que deberíamos escribir más en la academia, bueno, yo poniéndome en el saco de la academia, pero creo que deberíamos escribir más también sobre el tema de cómo la concentración económica lleva también a la concentración del conocimiento. Y concentrar el conocimiento y la formación impide paliar las desigualdades, ¿verdad? Esa realidad periférica centro de un modelo económico existente, capitalista, neoliberal, por ratos, y también hace que se concentren recursos no solamente en lo económico, pero también en términos de conocimiento, ¿verdad? Donde se brindan las mayores oportunidades educativas, en los centros, ¿verdad? Y eso afecta a la ruralidad para poder paliar esas desigualdades cuya única herramienta para salir de ahí es que es la educación. Y por eso es tan crítico, ¿verdad? Por eso en esta coyuntura estamos en este enfrentamiento, porque golpear el conocimiento es golpear la posibilidad de que la gente trascienda sus desigualdades, ¿verdad? Su realidad en la que está viviendo. Y eso, por eso es para mí, ¿verdad? El hablar de la educación debería implicar una reforma más profunda que no podríamos irnos solo por las ramas. No sé, Anita, usted. Sí, claro. Bueno, y también nos damos cuenta cómo el sistema educativo no está preparado para nada en tema de preparación en tecnología, porque nos damos cuenta que también fue una reacción igual fue algo muy inesperado, nos tocó a todos y a todas de sorpresa, pero tampoco se supo actuar de ninguna manera, porque no existe ningún tipo de formación en cuanto a tecnologías, ¿verdad? Igual se ve que tal vez los profesores o maestros y maestras más jóvenes lograron adaptarse un poquito más
Sin embargo, otras personas ya que han estado en este sistema más viejos, pues no lograron adaptarse, ¿verdad? Entonces también perjudicó en el aprendizaje y el diálogo de maestro y estudiante, ¿verdad? Sí, ahora tengo ahí una respecto a este tema, porque ha habido una discusión grande, ¿verdad? Sobre incluso el tema del presupuesto de la educación. El MEP recibió golpes fuertes también en el gobierno, en la administración anterior. ¿Cuál es o cuál ha sido la posición, la reflexión a lo interno del Frente Amplio en el trabajo que ustedes realizan, ¿verdad? Para tratar de entrarle a este tema, incluso que la gente pueda incluso conocer cuál es ese trabajo interno que se hace, ¿verdad? Para tratar de impulsar algún tipo de iniciativas que colaboren con la mejora de la educación. Sí, bueno, lo primero es una oposición a los recortes presupuestarios, ¿verdad? Que de antemano eso es un inicio, ¿verdad? Y tiene que ser un inicio. Es que no, en una crisis, usted no supera una crisis y en ningún lugar del mundo, ni en ningún punto de nuestra historia, ¿verdad? Porque a veces pareciera que, que no hemos tenido ningún aprendizaje a partir de la sociedad en la que nos encontramos hoy. Pareciera como que tenemos que encontrar nuevas recetas para solucionar los problemas que hemos venido viviendo desde siempre y terminamos usando las recetas que ya se han utilizado y que han fracasado, ¿verdad? Entonces o sea, podría pecar de materialista histórico por lo que voy a decir, pero para eso existe la historia, ¿verdad? Para devolvernos y verla y entender por dónde deberíamos ir en esta realidad actual, ¿verdad? Y entonces uno por rato se sorprende porque no hay ninguna crisis que se haya superado recortando la educación. O sea, recortando la educación en una crisis, lo único que se está poniendo es el cuchillo en el pescuezo y empeorando la realidad a futuro, ¿verdad? Y Costa Rica ha sido el país que ha sido en una Centroamérica muy golpeada y muy dolida, ¿verdad? En esa realidad, Costa Rica ha logrado estar donde está debido a que no era por ahí que caminaba. No era diciendo, no, en medio de esta crisis, necesitamos bajarle los recursos al Ministerio de Educación Pública o necesitamos meter en un zapato de lucha a las universidades en contra del Ministerio de Educación para ver a quién le recortamos, porque si le damos a las universidades públicas es al Ministerio de Educación a quien le estaríamos dictando recursos, ¿verdad? Eso o los señalamientos que nos dio la OCDE que fuimos a acatar de forma inmediata, ¿verdad? Obediente, que fue meter al INA dentro del presupuesto de la educación, entonces, o la educación preescolar, y que estrechó ese 8% disfrazado, ¿verdad? Porque a veces dicen, es que estamos llegando al 8%, dicen 8% sumamente disfrazado, porque no es un 8% que atiende las necesidades de la educación costarricense. Entonces, esa realidad a mí me parece que lo primero que debe optar y un partido como el Frente Amplio ha tratado de hacerlo no es que en medio de la crisis usted no toca, digamos, no toca la educación. Así de simple. No es por ahí donde usted supera la crisis. La educación no debería de plano ni ser entendida como un gasto, ¿verdad? Es que a mí no me gustan ni siquiera este tipo de conceptos cuando los utilizo, digamos, con personas. Pero bueno, la educación es más una inversión, ¿verdad? Social. Es una inversión porque es el camino para paliar la crisis, ¿verdad? Más bien. Entonces yo creo que eso es una primera posición que hemos tomado. Lo segundo, no dejar que disfracen lo que se ha mal llamado, digamos, el apagón educativo, no dejar que lo disfracen con una discusión meramente banal e ideológica, en la que se dice que el apagón educativo se supera porque ya no tenemos los programas de afectividad y de educación sexual, ¿verdad? Y donde se han metido intereses ultraconservadores para que nosotros pensemos y nosotras que la crisis educativa es esa no es la crisis educativa. La crisis educativa es que hay un desfase estructural, por decirles algo, alarmante, ¿verdad? De que hay colegios aquí en este país y escuelas que están en cierres técnicos porque no cumplen ni con los requisitos mínimos para poder brindar una educación de calidad y recibir gente. Principalmente, mayoritariamente, instituciones ubicadas en la Costa Rica rural, ¿verdad? Y entonces, esas dimensiones nos afectan. Hay un desfase de la formación docente gigantesco que también tiene implicaciones
en la realidad. El docente dejó de ser un intelectual orgánico, ¿verdad? Que construía la formación de las personas, como decía Gramsci. El intelectual orgánico, eso ya se ha desfasado, se volvió un modelo técnico, ¿verdad? Le doy a usted la formación que requiere para digamos, para X, Y examen y para que usted salga con menos unos conocimientos técnicos. Y bueno, eso pues a todas luces no está dando frutos, ¿verdad? Y es ahí donde hablamos la importancia de volver a una educación para la vida, pero que nos ayude a paliar esta crisis en la que estamos. Sí. Desafortunadamente, Esteban, ese modelo que se plantea o que es filosóficamente, ideológicamente lo que persigue el Frente Amplio, no se ha puesto tanto sobre la mesa. Nos hemos ido por las ramas de lo que el debate significa. Pero bueno, no sé, Ana, algo más ahí. Ok, muy bien, Arieli. Ana, ya tenemos que hacer el primer corte, ¿verdad? Vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos para conversar un poco también sobre el tema de universidades, porque aquí hay una cuestión interesante, ¿verdad? El pasado 11 de agosto el gobierno presenta una propuesta con un recorte sin precedentes a la educación superior. Y por ahí uno de los argumentos que se desliza es eh, que es para no quitarle tanto al MEP. Y entonces, de alguna manera, se genera alguna idea como si fuéramos a beneficiar a un lado recortándole al otro, ¿verdad? Y me parece que también es un aspecto que hay que revisar con lupa, porque no es tan sencillo como eso, ¿verdad? La receta no es tan fácil. Entonces, vamos a hacer esta pausa y ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. En filosofía, el área de la lógica estudia los métodos correctos de la argumentación y el razonamiento, lo cual puede sernos muy útil para analizar discursos e ideas, como las que encontramos en la web y en las redes sociales. También la lógica se dedica al estudio de la deducción, lo cual la relaciona estrechamente con campos como la informática y la inteligencia artificial, y nos permite acercarnos a ramas del conocimiento aparentemente distantes de la filosofía, como el caso de las matemáticas. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Ariel Robles, diputado del Frente Amplio por la provincia de San José, específicamente es de Pérez Celedón. Sí, y Ana, ¿verdad? Ana Piedra, asesora legislativa del Frente Amplio y que trabaja estrechamente con Ariel. Decíamos y hablábamos un poco en el bloque, cerrábamos el bloque anterior, tratando de introducir el tema de este segundo bloque, que tiene que ver con la situación la coyuntura que atraviesan las universidades públicas en este momento. Y bueno, estas propuestas de recorte que presenta el gobierno,
que también utilizan un poco de excusa el tema del presupuesto de la educación y que hay que asignarle más presupuesto a la primaria y a la secundaria, pero también pensando, Ariel, en esto, nivel de reflexión y que hemos pensado desde la misma universidad, bueno, la importancia de la universidad, la importancia de la universidad para esta movilidad social. Ariel, vos que fuiste profesor universitario en la sede en Pérez Celedón, eh, pensar en esto y también pensar cómo utilizar un argumento de este tipo, ¿verdad? También nos deja una duda, porque ¿qué sucede con una universidad, una oferta de educación superior pública con recortes fuertes que llevan a una parálisis básicamente de la universidad? ¿Y qué sucede con los estudiantes? Estudiantes de primaria y secundaria, a quien le decimos, les vamos a dar presupuesto ahorita, pero después van a tener que ver dónde estudian, en qué universidad estudian, si no hay plata para becas, si no, o si las universidades privadas, las públicas no pueden funcionar y tienen que ir a las universidades privadas. O sea, es una coyuntura complicada. Entonces, como vos decías ahora, en medio de la crisis, pensar en el recorte en la educación posiblemente no es la vía. Hablemos ahora entonces de este papel, y es importante que juegan las universidades y que incluso también, y en espacios como estos es importante que lo mencionemos, ¿verdad? No es cierto que los profesores universitarios tengan salarios de millonarios. O sea, cuando sabemos que más del 70% son profesores interinos con regímenes salariales, eh, ¿verdad? Que no llegan a esa idea que en algún momento se ha construido de profesores con salarios millonarios. Y que si hay problemas que hay que resolver y tendremos que resolverlos, pero bueno, llegar a recortar fuertemente el presupuesto de la educación superior tiene afectaciones serias en el desarrollo de un país, ¿no? Ariel. Efectivamente, la universidad, bueno, como la universidad es la casa del pensamiento, ¿verdad? La universidad se constituye y es universidad, y eso lo define muy bien Bonaventura de Sousa, ¿verdad? La universidad es universidad cuando hay extensión, cuando hay investigación, cuando hay docencia, y eso es la diferencia de ser solamente educación superior, ¿verdad? Entonces la universidad costarricense ha tenido eso, la universidad pública costarricense ha tenido eso, investigación, docencia, extensión, y eso lo hace ser una universidad. Ese riesgo que podamos tener de perder la universidad como un ente autónomo, un ente capaz de entrar en la discusión social y política sin tener que parcializarse, sin tener influencias de nadie, esa libertad de pensamiento, ¿verdad? Y al final de cuentas es esa libertad que tenemos como personas, como sociedad, yo creo que nos permite ser, nos permite entender la importancia de la universidad en el hoy. Y la universidad pública hoy nos deja la oportunidad, o es la oportunidad, la única posibilidad que tenemos muchísimas personas, y en esa me incluyo, pues yo también, muchísimas personas, de poder avanzar socialmente, ¿verdad? Nuestras condiciones de vida, mejorar nuestras condiciones de vida, ¿verdad? Independientemente de donde nazcamos. Entonces la universidad superior pública es una oportunidad de esperanza para muchísima gente. Creo que los recortes que el gobierno ha planteado, ¿verdad? Hablar de un recorte millonario como el que está estableciendo el gobierno de la República, que no es poquito, si lo ponemos en términos porcentuales es el 22% del FES lo que se quiere recortar. El 22% del FES. Eso, Esteban, Ana, no se lo brinca cualquiera, es que es un garrotazo al presupuesto universitario, ¿verdad? Ese recorte. Eso significa en blanco y negro el cierre técnico de las universidades, posiblemente el cierre técnico de la Universidad Nacional, donde si usted revisa, y ya bien lo dijo usted, alguna gente ha querido justificar como en discursos bien banales el que hay que recortar, ¿verdad? Recortemos por aquí, recortemos por allá, porque ahí hay académicos que ganan una millonada. Cada vez son menos los académicos con salarios. A ver, que en todas luces todo el mundo está en desacuerdo con esos salariazos, todo el mundo propios y extraños dentro de la universidad y fuera los han criticado, pero eso no justifica los recortes, porque ni siquiera es la vía del recorte la que solucionaría eso, ¿verdad? Los recortes traerían afectación en los programas de investigación que hacen las universidades, los programas de extensión, los estudiantes becados,
los profesores interinos, que son mayoritariamente quienes trabajan en las universidades públicas. El nivel de interinazgo de las universidades es sorprendente, ¿verdad? Y es vergonzoso también. La universidad no ha dejado de ser crítica hacia sí misma, ¿verdad? Y la necesidad de generar cambios. No, pero eso no significa, no resta la importancia que la universidad tiene en la sociedad costarricense. Eh, Evidentemente, esos son recortes que en nuestro caso como fracción, pues enfrentaremos, ¿verdad? No, tanto luchando desde el Parlamento como fuera del Parlamento, en las calles. Ya estuvimos ahí acompañando a los estudiantes y seguiremos estando y acompañando a la comunidad académica, porque de donde nosotros venimos y nosotros venimos, la sede regional, por ejemplo, fue fundamental para poder acceder a la educación superior. Si no hubiese sido por una sede ubicada en una región, al menos yo no hubiese sido profesional, así de simple. Y esa oportunidad que tuvimos, personas que tuve yo, que tuvo Ana, y ahorita Ana podría contar su experiencia, la debe seguir teniendo los costarricenses, las personas en Costa Rica, porque si no existe esa oportunidad, ¿cuál va a ser la opción? ¿Cuál es la opción que le dejamos a la gente si no existe la universidad pública? Hay un discurso sumamente contradictorio del gobierno, ¿verdad? Que dice, yo voy en búsqueda de la calidad. Si hay calidad, no hay por qué tocar presupuestariamente. Bueno, las universidades públicas son universidades de calidad comprobada, ¿verdad? A nivel no solamente de nuestro país, sino a nivel de Latinoamérica y Centroamérica. Y sin embargo, quieren recortarle su presupuesto y es someterlas, ¿verdad? A mandatos que uno no entiende. Vean, los constitucionalistas, cuando crearon la autonomía universitaria, decían que la universidad se creaba esa autonomía institucional y que se creaba el FES, que se iba a negociar cada 5 años, eh, para que la universidad tuviera la libertad y que no tuviera amenazas futuras, ¿verdad? De que van a llegar intereses politiqueros que van a querer menguarle o presionarle y ponerle a llorar por sus presupuestos. Entonces crearon las autonomías universitarias bajo esa lógica y esa negociación quinquenal que no puede retroceder. Hoy el FES se negocia cada año y cada año es a la baja y a la confrontación. Y no puede ser que nosotros y nosotras seguimos permitiendo eso, ¿verdad? No sé, Ana tuvo su experiencia incluso como parte de la Federación de Estudiantes en su momento. Y estas luchas no son de ahorita, son de siempre. Lo que pasa es que hoy son luchas mayores y más graves, ¿verdad? Porque ya ahora sí nos jugamos la hora cero. En la comunidad universitaria que no entienda eso, no está con los pies sobre la tierra. Es la hora cero. O salimos, o las universidades salen, o caen, ¿verdad? Eso es la realidad en la que nos encontramos. Sí, bueno, igual, bueno, dentro de mi experiencia, eso se vuelve como una incertidumbre, y más ahora con esos reportes tan exagerados que se están haciendo, porque, bueno, en las sedes regionales a veces no se encuentra la oportunidad de estudio que una quiere, entonces tiene que buscarlo fuera o irse a la GAM y buscar esas oportunidades. Entonces si no se cuenta con el recurso económico para poder hacerlo acá, tienes que optar por una beca. Esa es la importancia también del recurso que se le está dando a las universidades, ¿verdad? Que los estudiantes puedan optar por una beca y seguir adelante con sus estudios y saber que pueden llegar a tener un futuro, ¿verdad? Y bueno, y también eso dentro del movimiento estudiantil a veces se vuelve como un poco complicado porque las universidades siempre retrasan los pronunciamientos o las manifestaciones, ¿verdad? Y no hacen un llamado directo, y pues ese es un gran problema, ¿verdad? Y sí. Sí, ahí mencionas algo ahí importante, ¿verdad? Que ese trabajo y esa oferta académica en las sedes, que bien decía Ariel, ¿verdad? Tiene esa importancia grande, ¿verdad? De las universidades llegando allá. En efecto, también pensar, ¿verdad? Es una de las cuestiones que se piensa en el interno respecto a la oferta de carreras en las sedes. ¿Verdad? Sabemos que, por ejemplo, poder ofertar otras carreras en las sedes requiere también inversión,
Y si no hay inversión, si más bien hay recortes, pues en las sedes peligran, como decía ahora Ariel, ¿verdad? Y eso también es otro de los aspectos relevantes, además de esto otro que mencionábamos, o sea, y que me parece que Ariel lo mencionaba muy bien. Las universidades no se limitan solo a enseñar, ¿verdad? Tienen componentes importantísimos de investigación y extensión. Muchas trabajan en las comunidades, trabajan en zonas rurales, acompañan proyectos, ¿verdad? En diversas zonas del país, zonas indígenas, en muchas zonas costeras, etcétera. Y también adicional a esto, proyectos de investigación y programas de investigación. Uno de los más conocidos es el Opsicori en la UNA, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, sí, Ariel. O sea, no, y estos recortes, a ver, yo creo que hay que no podemos dejar de decirlo, ¿verdad? Porque evidentemente las universidades por un momento incluso perdieron su incidencia política, ¿verdad? Y más en los últimos años, o sea, dejaron de lado el debate político, ¿verdad? Y mientras el presupuesto se mantuviera o fueran recortes mínimos, pues está bien, lo aceptaban de una manera, incluso yo diría dócil. No, no estoy diciendo que la universidad como un todo, porque la universidad somos muchísimas personas diferentes y actores diferentes, pero al menos sus jerarquías, quienes eran quienes negociaban, ¿verdad? El presupuesto, y terminaban aceptando, ¿verdad? Se les proponía un cambiecito aquí, un cambiecito acá, un recorte. Entonces, esos recortes que evidentemente vienen de un modelo económico neoliberal, no definido así por la izquierda, porque pues, el mismo Milton Friedman define el neoliberalismo como un mecanismo de privatización de los servicios. Eso no lo definimos desde esta acera, lo definieron ellos. Y ese neoliberalismo que viene arrasando con la institucionalidad porque cree que los servicios deben perder su carácter público, que deben ser privados, que pueden servir de negocio para sectores y que la economía está por encima de la realidad social. Ese modelo viene abrazando con todo, Esteban, y viene golpeando la caja, viene golpeando instituciones de enorme trayectoria como el ICE, viene golpeando la educación pública, viene golpeando los trabajadores y trabajadoras públicos desde hace tiempo, ¿verdad? Y la universidad había mantenido, pareciera, un silencio, ¿verdad? Como ante esta realidad, pensando en que no, tocarán a todo el mundo, pero a la universidad la van a respetar. Y entonces venía un recortito pequeño bajo esta misma línea económica y política, y entonces la universidad se adapta a eso. Ok, menos carreras, menos inversión social, menos investigación, y entonces después otro recorte y se adapta, no, nos vamos a adaptar de nuevo. Entonces, en esa lógica pareciera que se creyó erróneamente que este modelo va a respetar las universidades, ¿verdad? Eso es una mentira. Arrasará con todo lo que se le permita que arrase, incluidas las universidades. Y la universidad no tiene por qué adaptarse a los recortes. La universidad debe enfrentar los recortes y el modelo político y económico que no le funciona y debe recuperar su carácter político de incidencia. Por eso yo veo con buenas luces incluso que algunas rectorías como quisieron asumir una participación más protagónica, que deben de hablar de lo que está pasando, de que deben hablar de la pobreza, que deben hablar de la desigualdad, que deben hablar de la regla fiscal. Esteban, yo creo que hay que recuperarlo y la universidad debe recuperarlo. La universidad ha quedado sola en el debate de la defensa de la educación superior pública y eso se debe a su falta de participación. Y debe seguir la universidad retomando esos aliados coyunturales porque, a ver, hay justificaciones hasta un poco, faltas de análisis, le voy a decir así, faltas de análisis en los recortes. Decir que la universidad invierte mucho en recursos humanos, en personas, ¿verdad? Es un ilógico, porque ¿quiénes dan clases? Digamos. Y yo quiero que me busquen una universidad en el mundo donde una de sus partidas presupuestarias mayoritariamente no es pagar profesores y profesoras, y darles salarios, a ver, medianamente dignos, porque la mayoría ni siquiera gana salarios de lujo, como se quiere categorizar. Pero, ¿en cuál universidad del mundo no se pagan profesores para que den clases? Es que, ¿cómo vamos a caer en esa, y eso es ilógico, ¿verdad? De cuestionar que una universidad haya que pagar profesores y profesoras, ¿verdad? O investigadores. Es que es una universidad. El Ministerio de Educación Pública, en su todo, por ejemplo, no podemos criticar que gastan mucho en profesores. Y entonces, ¿cómo hacemos para que se atiendan las clases? Mágicamente, los estudiantes van solos a las aulas
¿verdad? No, caemos en un ilógico que yo creo que hay que, incluso que deberíamos tener un papel más protagónico en desmentir esas cosas, desarticularlas, porque a la vista y paciencia, al análisis de todas las personas, yo creo que es muy fácil entender que los intereses son otros, ¿verdad? Que los intereses es volarse un modelo de educación crítico, libre de pensamiento y bueno, y ese es el interés final. Es un modelo político que es contrario a que exista libertad de pensamiento, libertad de criterio, libertad de conocimiento. Esa es la discusión real. Claro, claro, Ariel. Muy importante esto que señalas y un señalamiento y una llamada de atención también importante hacia las universidades, ¿verdad? Para recobrar ese papel protagónico en la sociedad, para volver a estrechar esos lazos con el resto de la sociedad, que si bien es cierto, pues decíamos con los proyectos de extensión y demás programas, los programas de acción social y demás, que son programas que se vinculan fuertemente con comunidades, pero también tenemos que pensar en esos otros aliados, ¿verdad? Que vos decías, ¿verdad? Y que es importante señalar. Ya regresamos, vamos a hacer una segunda pausa y venimos al bloque final para conversar ahora de otro tema, ¿vale? Y es, vos formas parte de la Comisión de Ambiente, ¿verdad? Y es uno de los temas que nos parece relevante a discutir, ¿verdad? Conversar un poquito sobre lo que se está trabajando, ¿verdad? Hacia dónde van dirigidos esos proyectos que se está discutiendo a lo interno de la Asamblea en estos temas. E incluso por ahí un proyecto que salió que parecía más un meme, ¿verdad? Al respecto de este tema. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Si algo puedo asegurar es que en filosofía se sale con más dudas que respuestas, ya que lo impulsa a uno a investigar a fondo las cosas y a no quedarse con las apariencias de ellas. En lo personal, me ha permitido ir desarrollando un pensamiento cada vez más crítico y me ha ayudado a desarrollar una perspectiva propia de las cosas, una que no dependa de ideologías. Por lo general, las cosas no son como parecen y por esta razón es que sospechamos de ellas. Por estas y otras razones, consideramos la filosofía una gran elección y es por esto que le invitamos a que la tomen como una opción. Ingresé a filosofía porque quería comprender el mundo y en ella he encontrado mucho más que esto. Realmente ha sido una gran experiencia. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Ariel Robles, diputado del Frente Amplio, y con Ana Piedra, asesora legislativa y una de las personas que trabaja estrechamente con Ariel. Ariel, decíamos, ¿verdad? Introduciendo este tema, este último bloque, vos formas parte de la Comisión Medioambiental, la Comisión de Medio Ambiente. Y el tema del medio ambiente es un tema preponderante en la actualidad. La semana anterior, en el programa anterior de Praxis, conversábamos con el filósofo estadounidense, con Noam Chomsky, y nos hablaba un poco sobre este tema, esta preocupación sobre el medio ambiente, esta preocupación sobre hacemos algo
o la especie desaparece, ¿verdad? El cambio climático, ¿verdad? Que algunos lo niegan, ¿verdad? Que tiene serias afectaciones, ¿verdad? O sea, la crisis ambiental es fuerte. Y en un escenario así en el mundo, ¿verdad? Pues eh, no es nada desdeñable el trabajo que se puede hacer desde una comisión que trata de trabajar el tema medioambiental. Y en un país que de una u otra manera ha querido venderse al mundo como un país que respeta el medio ambiente. Aquí vamos a entrecomillar y vamos a poner varios signos de pregunta en esto, ¿verdad? Pero Ariel, ¿cómo se está trabajando en esta comisión legislativa? ¿Qué se está discutiendo e incluso cómo se hace frente a proyectos que abiertamente parece que atentan contra el medio ambiente? Ujú. Bueno, en la Comisión de Ambiente ha sido muy interesante, un espacio pues bien interesante. Llegamos a esa comisión un poco como a partir de las decisiones estratégicas que tomó la fracción de quién iba a qué comisión, ¿verdad? De todas las comisiones que están integrando la Asamblea Legislativa. En nuestro caso, pues asumimos la Comisión de Ambiente porque previo a llegar al espacio en la Asamblea Legislativa, desde hacía mucho tiempo teníamos un vínculo importante con los sectores ecologistas a través de participaciones en el movimiento Ríos Vivos, que ha luchado por la protección de ríos en contra de intereses de proyectos hidroeléctricos, en su mayoría de índole privado, y aprovechando el comercial de una empresa como H. Solid, ¿verdad? Que hoy es sumamente cuestionada. Y bueno, por años estuvimos ahí en el movimiento ecologista, apoyamos de alguna forma al movimiento indígena, las comunidades indígenas en recuperación de territorios, demás. Entonces, esa posición que habíamos tenido fue la que nos llevó a que hoy ocupemos, yo creo, mucho en un espacio en la Asamblea Legislativa y que también estemos en la Comisión Ambiente y un poco esa es nuestra lógica. Tal sí, como lo creo que apuntaba usted muy bien, y bueno, ya estuvo aquí en el programa Noam Chomsky, describe ese modelo casi que suicida de la sociedad, ¿verdad? Él lo dice muy bien como filósofo y como lingüista, ¿verdad? De que ese modelo extractivista de arraso con todo y no importa nada, que cuestiona incluso si el calentamiento global existe o no existe. Bueno, que llevamos a ese tipo de discusiones, un poco se replican en nuestra Asamblea Legislativa en pequeñito, ¿verdad? Y en la Comisión de Ambiente tenemos todas esas variables, ¿verdad? Y esas discusiones. La Comisión de Ambiente, iniciándolo más, se topó con las sesiones extraordinarias donde el proyecto que teníamos como en discusión fue de ley para recuperar la riqueza tunera y fue un proyecto como un debate muy interesante. Es un proyecto que de alguna forma plantea la posibilidad de desarrollo económico sustentable, ¿verdad? Un desarrollo económico que no tendría por qué llevar a acabar con los recursos, ¿verdad? Que existen en mares y más bien que sea un aprovechamiento de una manera más equilibrada, ¿verdad? Que yo creo que son alternativas a las que habría que revisar e investigar, pero que mientras hay sectores que proponen ese tipo de iniciativas, o proponemos ese tipo de iniciativas, hay otros sectores que llegan con barbaridades, con cosas que uno no sabe ni, o sea, no entiende ni el por qué las plantean en el debate, cuál es el interés, como ese proyecto que usted mencionaba, que lo plantea Don Eli Feinstein del Partido Liberal Progresista, en el que dice, se plantea la posibilidad de exportar e importar fauna y flora, y no solamente la fauna y la flora, sino deja abierto el portillo de partes o productos, ¿verdad? A partir de la flora y la fauna. Sí, él podrá decir, digamos, que es un proyecto bajo la lógica de reactivación económica, uno no sabe con qué fines, pero abre portillos peligrosísimos que ponen en entredicho la imagen de nuestro país, ¿verdad? Por el contrario, él menciona que es una oportunidad para generar turismo, ¿verdad? Que venga aquí, no sé si a ver zoológicos o qué, pero pues, más bien eso creería yo que golpea la imagen del país a nivel internacional en términos del turismo, porque la gente viene a Costa Rica a ver animales en el Corcovado, ¿verdad? O en el Chirripó, o no sé, en Manuel Antonio, a ver animales y a ver la fauna y la vida, la flora
en su ambiente, ¿verdad? No haberlo encerrado o haberlo, no sé, o a comprar animales para llevarse. O sea, ese no es el turismo que Costa Rica, que viene a Costa Rica, y yo creería que no es el turismo que deberíamos pretender tampoco tener. Eh, Esos proyectos absurdos por toda índole, ¿verdad? Peligrosísimos para un atentado, digamos, en que se visualice la vida se ve la vida como un negocio, ¿verdad? Y digo yo la vida porque al final es eso, la fauna y la flora la ven como un negocio a la que hay que sacarle rentabilidad. Y tan allá van sus intereses, sus posiciones ideológicas, van tan allá que no se miden con nada, ¿verdad? Se puede generar plata en conclusión a partir de lo que sea. Y eso implica retrocesos en debates que considerábamos, Esteban, superados, ¿verdad? Pero bueno, ahí hemos estado en esa realidad. Hay proyectos que, por ejemplo, pretenden golpear los parques nacionales, hay proyectos que pretenden golpear eh, humedales, ¿verdad? Sin estudios técnicos de ningún tipo, ¿verdad? Ese tipo de iniciativas están ahí. En nuestro caso, pues lo que hemos hecho es tratar siempre de darle frente, pero también ser una fracción y propositiva, ¿verdad? En el ámbito en el que nos encontramos. Nosotros y nosotras, por ejemplo, creemos que antes de ver cómo vendemos fauna, más bien deberíamos estar preocupados y preocupadas de cómo construirles pasos y puentes para que no muera la fauna atropellada en carreteras. Ese es un proyecto que nosotros presentamos, ¿verdad? Recientemente, que es el tema para la creación de pasos de fauna para la vida silvestre, porque nos toca verlo y vivirlo, ¿verdad? Buscar una relación más armoniosa, ¿verdad? Con los seres con los que compartimos la vida en esta sociedad. Eso yo creo que es el enfoque de este nuevo humanismo en el que podemos entendernos de que la persona no es el centro del todo, sino que la persona debe convivir con la tierra, con la madre tierra, para poder creer que hay una sociedad futura de otra forma. Y esto es la sociedad suicida, ¿verdad? Se terminará todo, acabaremos con todo y después diremos, ya, ahora sí, ¿qué hacemos? Entonces, ese debate lo tenemos en la Comisión de Ambiente. Es una comisión que ahí está, a ver, como que no nos cansamos de hablar con los diputados y diputadas de las diferentes fracciones, de repetirles y repetirles hasta el cansancio, para intentar generar alianzas que contribuyan con esta visión de mundo, pero que bueno, no siempre lo logramos, pero porque no lo logremos no quiere decir que nos rendimos, sino que lo seguimos insistiendo. Pero bueno, esa ha sido una experiencia muy, muy particular. Y bueno, que compañeros han seguido, ¿verdad? Y que desde el despacho que han tenido que llevar. Pero bueno, la lucha en Ríos Vivos, por ejemplo, nos ha contribuido mucho en ese espacio y la cercanía con movimientos como la FECON y demás, que existe una relación, un vínculo muy cercano con los sectores ecologistas de nuestro país. De ahí venimos, entonces no tenemos ningún problema con generar esos enlaces que hacen que la labor legislativa sea un poco más dinámica, ¿verdad? Y más dialógica con estos sectores. Y Ana también, pues ahí nos ayuda mucho en esa articulación. Sí, sí, iba a hacerle una consulta breve a Ana, dado que es geógrafa, ¿no? Dado que es geógrafa y este tema, ¿verdad? Es un tema en el cual es bastante competente, ¿no? Ana. Sí. Sí, bueno, ahí en el despacho, ciertamente, no estoy dentro de la comisión como tal, pero sí nos ha llegado muchos casos y a mí me sorprende mucho porque cuando uno no está como dentro de estos espacios, no está dimensionando lo que pasa a escala nacional, ¿verdad? Y pues especialmente el tema del agua es una cuestión muy, muy compleja, tanto en temas de contaminación del agua, de nacientes, que no se está cumpliendo las leyes en sus áreas de protección y simplemente están cultivando a 10 metros, utilizando agroquímicos o agrotóxicos dentro de las nacientes y que la misma gente tiene que consumir esa agua y no tiene de otra, ¿verdad? Es bien complejo. Además del desabastecimiento de agua, incluso en comunidades dentro de la GAM,
tanto como fuera. Ya lo vemos cómo está la situación en Guanacaste, ¿verdad? Que comunidades locales no tienen agua y son las grandes empresas, las grandes hoteleras las que se están robando el agua para los turistas extranjeros y para sus campos de golf, ¿verdad? Y dentro de la GAM, incluso comunidades que ya no, tanto, bueno, que tiene que ver mucho también con el crecimiento demográfico y la poca planificación que tienen para la distribución de consumo de agua, y pues tienen que buscar de qué manera toman agua, incluso de llevar de Heredia, por ejemplo, a algún lugar de San José, ¿verdad? Entonces son situaciones bien complejas. Y eso es básicamente, bueno, eso es lo que también hemos visto ahí dentro del despacho, las denuncias que nos llegan, ¿verdad? Qué El agua importante. es un tema todos los días, Esteban, todos Sí. los días, denuncias por el agua. Y qué importante, Ariel y Ana, cuando hablamos de, bueno, hace unos meses había salido un estudio respecto a la gran cantidad de agrotóxicos que se utilizan en Costa Rica, ¿no? Y que es sumamente preocupante la gran cantidad de agrotóxicos que se utilizan en el país, pero además también preocupante la firma esta que hizo el señor presidente, ¿verdad? En un evento donde se reconocía el trabajo de grupos agrícolas y demás, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? Un poco contradiciendo esta idea de que hay que ponerle atención al uso de agroquímicos, agrotóxicos en nuestros alimentos. O sea, es que es un tema que es preocupante, es muy preocupante en términos es que es casi envenenar a la población. Entonces, esto es un tema que hay que ponerle mucha atención. El tema del agua, que ya desde hace tiempo se viene discutiendo, ¿verdad? Y ni qué digamos, el tema también que es hasta el cansancio se ha hablado en los bloques ecologistas sobre la piña y otros cultivos, ¿no? Entonces, incluso qué opinan, ¿verdad? O qué les genera a ustedes, ¿verdad? También ver esto, incluso si incluso una tema como este, Ariel, de la gran utilización de agrotóxicos que se utilizan en Costa Rica, ha llegado a la discusión en una comisión como la de ambiente, porque es ahí donde también debería de verse, ¿no? Sí, sí, totalmente. Lo hemos tenido, hemos seguido con lupa, digamos, la posición de los agrotóxicos del gobierno de la República. Le insistimos a la ministra que nos pasara la lista de personas que estaban trabajando, porque en una audiencia nos dijo que estaban trabajando en el tema de revisión de decretos en materia de agrotóxicos para habilitar su posibilidad de ingreso en el país, facilitar el ingreso y demás. Entonces le estuvimos pidiendo que nos dijeran quiénes eran las personas que estaban integrando sus pasos, con una preocupación muy grande, porque después estuvo el ministro de Ambiente también y yo le consulté si ellos integraban estas mesas y prácticamente no me supo contestar. Entonces teníamos la preocupación de que estos espacios estén integrados solo por sectores agropecuarios o intereses muy grandes de algunas cámaras en particular por, pues, traer agrotóxicos a la libre, ¿verdad? Eso es muy, a ver, es un tema de muchísimo debate, cómo se utilizan los agrotóxicos en nuestro país, que es ya dicho de sobra, ¿verdad? Y en índices internacionales, incluso la misma OCDE, donde se plantea que Costa Rica es uno de los países que más produce con agrotóxicos. Eso pues yo creo que requiere muchísima atención, y la contaminación de los mismos en el agua, en comunidades, pues es muy jodida. De hecho, estamos trabajando justamente en un proyecto que es en la línea de cómo se utilizan los agrotóxicos desde a nivel aéreo, ¿verdad? Por ejemplo, cómo se bombea con agrotóxicos cerca de comunidades a través de drones, de aviones y demás, sin ningún tipo de regulación. Eso pues hay que pararlo, hay que frenarlo, y la contaminación que están dándose en los mantos acuíferos es agua que está consumiendo la gente, ¿verdad? Incluso. Y eso tenemos que entrarle. Hay una investigación en la Comisión de Ambiente justamente por ese tema sobre piñeras.
De hecho, que le estamos dando seguimiento con la intención de poder generar alguna base, ¿verdad?, técnica y argumentativa para poder plantear iniciativas que regulen esto, porque de seguir así, bueno, ya, lo que vamos a estar haciendo es comiendo veneno y tomando veneno. Muy bien, Ariel. Sí, un tema relevante y un tema en que incluso en otro momento podríamos abrir otro espacio para hablar un poco sobre más adelante en la administración, ¿verdad? Para ver qué ha pasado con esto, porque es un tema que es sumamente relevante y una comisión que ahorita tiene un trabajo importante también, bueno, igual que muchas otras comisiones en la Asamblea, porque también hay muchos intereses que aparecen para tratar de echarse al traste un trabajo importante. Entonces, bueno, Ariel, Ana, muchísimas gracias, ¿verdad? Ya sabemos que tienen más compromisos, celebraciones y demás, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias a ambos y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Y hoy nos vamos con una banda chilena, ya hemos escuchado algunas de sus canciones por acá, Avisal, y esto que se llama Sobreviviente Místico. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao, chao. Gracias. la explosión. Tus ojos se quemaron y pudiste comprender la finitud de la existencia.